Bienvenidos a este episodio de Bibliotequeando, les habla su anfitrión Ricardo Lugo. Gracias por escuchar este podcast que resume y discute libros. Si quieres seguir aprendiendo aún más a través de la lectura, puedes suscribirte al canal de YouTube, seguirme en las redes @bibliotequeando, también suscribirse al blog donde analizo y resumo libros y ponerle como siempre 5 estrellas al podcast para seguir apoyando este concepto y seguir apoyando la lectura. Hoy les traigo un episodio diferente, no es un resumen como tal, sino que les voy a contar lo que la película no contó. Hablé sobre esto en Instagram y puse una pequeña encuesta. Más del 90% de las personas dijeron que sí estaban interesadas en este episodio, así que se los regalo en esta semana, una especie de bono. Quería primero recordarles, o mejor dicho, aclarar para las personas que quizás no han visto la película o no saben de esta historia. Esto fue un accidente muy famoso en 1972, de un vuelo que iba desde Montevideo hasta Santiago de Chile, con unos jóvenes universitarios, venían de un colegio católico irlandés, miembros de un equipo de rugby, iban a practicar, iban a jugar, mejor dicho, un enfrentamiento contra un equipo chileno. Ese avión se accidenta, un error humano, por cierto, no es un error, lo que llaman legalmente en Estados Unidos, un error de Dios, cuando la naturaleza se encarga. Los pilotos asumieron que ya habían pasado la cordillera, que ya habían pasado los Andes, por lo tanto, bajaron antes de tiempo con el cambio de la presión atmosférica, cambio de la temperatura, ellos terminan accidentándose. En el momento del accidente fueron 45 personas que iban en ese vuelo, mueren 16, sobreviven 29, al final de los 72 días que ellos pasan en los Andes, se voltean los números, sobreviven 16, fallecen 29. Pero para los que sí vieron la película o vieron la entrevista que yo tuve con Pablo Bierchi, el autor del libro La Sociedad de la Nieve, esto es una historia muy profunda, muy humana. En verdad fue una historia que después se hace libro a través de Pablo Bierchi. Hay otros libros contados por los sobrevivientes de lo que sucedió, pero lo que Pablo hizo muy bien fue que él entendió este nivel espiritual o quizás humano que ellos pudieron trascender en esta experiencia. Y él cuenta la historia de una manera muy única, al punto que el director, J. Bayona, lee el libro y él dice: esto hay que llevarlo a la pantalla. Y Netflix pudo haber hecho la película basada en la tragedia como tal, o en el milagro como tal, como lo quieras ver, pero decidieron contarlo como La Sociedad de la Nieve porque la historia de Pablo es diferente y esa es la historia que nos llega al cine y por eso es que creo que ha tenido tanto éxito. Además, Pablo, eso lo aprendí, fue yo hablando con él en el episodio pasado, Pablo me cuenta que él escribió un ensayo, creo que fue en el 2002, sobre la tragedia desde el punto de vista de los 29 que fallecieron. Y esa combinación de las dos cosas, tanto su libro de La Sociedad de la Nieve como el ángulo de los fallecidos, me lleva a mi primera curiosidad, que quizás no muestra la película, que es que Numa no es ni siquiera alguien del equipo de rugby. Numa es el personaje, que narra la historia, fallece eventualmente en la película, es el último en fallecer, por eso él narra la historia. No lo narra porque en verdad era el más conocido o quizás el que más querían las personas antes de ese vuelo, porque sí se convierte en uno de los más queridos durante la tragedia. Él fue uno de los que más se sacrificó por los demás, fue el que más lo hizo probablemente. Eso le costó en cuanto a energía que él estaba gastando. Pero el punto es que Numa es elegido para contar la historia, uno por lo buena persona que fue, por lo mucho que ayudó a los demás, y por el hecho que él representa a los 29 que fallecen por ser el último que fallece. Pero vayamos ahora a la segunda, quizás dato interesante que me gustó del libro que no cuenta la película, que es el canibalismo como tal. Creo que todos vimos esa decisión tan incómoda de tener que alimentarse de los fallecidos para poder sobrevivir. Muy interesante. Si no es por el frío, esa opción no existe. No, uno ve el frío en la película como un enemigo, que lo es, por supuesto. Menos 30 grados centígrados había afuera. Pero si no hay ese frío, si no hay niveles de congelación, al menos esa carne de los muertos no sobrevive todo ese tiempo. Las infecciones hubiesen aumentado con el calor. En verdad el frío fue un enemigo y fue un amigo al mismo tiempo. Pero el punto es que cuando ellos deciden cortar los cadáveres y empezar a comer, uno es por necesidad. Pero todavía, y la película esto sí lo muestra, hay debate si esto está correcto, si esto no. Muchos lo hacen solamente
digamos, con la necesidad biológica, pero todavía con el peso moral. Ese peso moral se alivia un poco cuando arreglan la radio. Cuando ellos escuchan en la radio que el rescate había sido cancelado, que las fuerzas aéreas chilenas ya no iban a buscar, a tratar de conseguirlos a ellos en los Andes, que ya habían dado a ellos por muerto. Entonces ellos dijeron, bueno, la sociedad allá afuera nos puede juzgar, pero ya ellos decidieron que nosotros estamos muertos. Por lo tanto, aquí hay que inventar. Y ahí es cuando ellos con más claridad se dan cuenta que esta es la única manera de sobrevivir con los cadáveres. ¿Cómo superan esa barrera mental? De distintas formas. Roberto Canessa, por ejemplo, que es uno de los personajes principales. Nando y Roberto son los dos que llegan en la expedición a Chile. Roberto, siendo hijo de doctor, siendo él estudiante de medicina, él encontró la paz en pensar de una manera científica, como un cirujano, ¿no? Cuáles son los nutrientes que necesitamos, cuáles son las partes que deberíamos de cortar de cada cuerpo. Y al mismo tiempo, la conexión de esta sociedad de la nieve de si yo muero, yo entrego mi cuerpo para que los demás lo usen y yo vivo a través de ellos. Esa sensación de que todos estábamos conectados fue muy real y nadie moría y sentía que era una pérdida. Siempre sabía que al morir ellos por lo menos le estaban dando un chance más a los que quedaban. Concha Inciarte, otro de los sobrevivientes, él decía, bueno, en Alcohólicos Anónimos, que él fue alcohólico, hoy por hoy no bebo, mañana veo. Y él sabía esa frase en el avión, en el accidente, y él decía, bueno, eso es lo que voy a aplicar. No voy a decir si esto es correcto o no, pero ahorita tengo que sobrevivir y esto es lo que hay que hacer hoy, mañana veo. Algo quizás diferente del canibalismo que muestra la película con el que muestra el libro es lo que comen. En la película muestran pedazos de piel que no sabemos exactamente qué son. Por supuesto, cortaron muslo, cortaron músculo, pero también ellos sabían que necesitaban otros elementos, otros nutrientes, otras sustancias, calcio, potasio, magnesio. Y eso se consigue en otras partes del cuerpo, entre ellas los huesos. Ellos tuvieron que cortar hueso y después con vidrio del accidente raspaban el hueso y ese hueso caía en polvo en una cuchara que ellos tenían y básicamente se estaban comiendo cucharadas de calcio. Era la manera que ellos pudieron ingerir calcio. Al mismo tiempo comieron cerebro para el potasio y comieron magnesio a través de otra parte del cuerpo. Comieron riñón, hígado, corazón. Los órganos es normal. De hecho, se estima la arqueología, la antropología, nuestros ancestros, cuando éramos cazadores y recolectores, esto es lo que más comíamos en verdad. Riñón, hígado, corazón tenía más nutrientes, más calorías que lo que tiene los muslos de un animal. Ahora, si damos un paso atrás, antes de que suceda el accidente, en el aeropuerto ya habían personas que pensaban que el avión se iba a caer. Gustavo Cervino tuvo una premonición. Gustavo Cervino es uno de los sobrevivientes en la historia. Él le dice a Esther, que es la mujer del doctor del equipo, Francisco Nicola, Esther, yo no quiero subirme en este avión. Y ella, ¿por qué no te quieres subir? Es que tengo un presentimiento de que el avión se va a caer. Él se lo dijo en serio, pero con la intención también de que alguien lo sacara de su propia cabeza, que alguien lo calmara. Y Esther le responde, yo presiento lo mismo. Así que reportado hay dos personas que sentían que ese avión se iba a caer. No, ellos no sabían nada que los demás no supieran, simplemente tenían un mal presentimiento. Curiosamente hubo una persona, un jugador del equipo de rugby que no llegó ese día al vuelo. Tito Regules había salido la noche anterior a tomarse unos tragos a un casino y se despertó muy tarde y no pudo llegar al aeropuerto. Eso le salvó la vida. Al mismo tiempo los primos Stauch, Eduardo, Adolfo, Daniel. Eduardo en verdad convence a los otros dos primos de que vayan en ese vuelo. Los dos no estaban en verdad originalmente invitados. Lo que sucede fue que, bueno, en Chile iba a haber, ellos iban a llegar en el fin de semana feriado del 12 de octubre, el Día de la Raza, el Día del Descubrimiento de América. En aquella época se le llamaba más así. En Chile era buena época para viajar si eres un extranjero, porque estamos en los últimos meses del gobierno de Salvador Allende, el tío de Isabel Allende. Salvador Allende es asesinado eventualmente por Pinochet, cuando Pinochet entra en el poder. Pero mi punto es que eso sucede apenas unos meses después del accidente. En esos últimos meses, Chile está en una crisis económica. El dólar en el mercado negro se cambiaba 10 veces más alto que el valor oficial. Así que si tenías pocos dólares y podías vivir como un millonario en Chile,
al menos por lo menos por unos 3, 4 días del fin de semana largo que se iban a lanzar, y ese era el plan de Eduardo Stauch, y él con ese ángulo convence a Adolfo y Daniel de que se monten en el avión. Y algo que me pareció muy curioso, y es como que la suerte que uno tiene, que alguien puede tener, mala suerte por estar en ese avión, pero después buena suerte por cómo sobrevivirlo. Pancho Delgado, uno de los sobrevivientes, él cuenta que él se sentó en la cola de atrás del avión, que él había escuchado antes que esa era la parte más segura de un avión en caso de que se accidente. Y él también tenía esta mala sensación de que algo iba a suceder, de que cruzar la cordillera iba a ser complicado, y él simplemente decidió sentarse atrás. Tintín Valentín, otro sobreviviente, también lo hizo. Y por casualidad de la vida, la tripulación quiso analizar unos mapas para saber cómo cruzar distintas partes por la turbulencia, y para estirar todos esos mapas, ellos van hacia la parte de atrás del avión y le piden a las personas que están sentadas atrás, a 3, 4 personas, que se pasen para adelante. 2 de esos fueron Pancho Delgado y Tintín Valentín, 2 que sobreviven eventualmente. Eso hoy en día, por supuesto, no pasaría. 1, tecnología para los mapas, pero 2, la tripulación ya no entra y sale de un avión como lo hacían, perdón, hace unos ya casi 50 años. En los primeros días es cuando se accidenta el vuelo. Pedro Algorta, él decidió, o mejor dicho, perdió un poco la cabeza. La película muestra eso ligeramente, pero él en verdad estaba caminando alrededor de la nieve diciendo que iba a caminar de regreso a Uruguay. O sea, estaba totalmente ido mentalmente. Al mismo tiempo, el piloto estaba pidiendo el arma para suicidarse, para matarse. El piloto sobrevive al accidente y él está buscando suicidarse. Y el revólver lo agarra uno de los sobrevivientes y las balas las tiene otra persona, Marcelo Pérez. Y se dicen todos los sobrevivientes de una vez, quizás sintiendo lo que iba a suceder o evitando el riesgo de tener un arma en esa situación. Ellos dijeron: no hay más revólver, no busquen el revólver porque no está disponible, aquí no hay balas para matarse, la única opción es la vida. Y con esa primera decisión se piensa formar esta sociedad de la nieve. ¿Y qué tan frío era este ambiente en la cordillera? Bueno, era menos 30 grados centígrados afuera muchas veces. A veces el avión adentro del fuselaje podía estar más caliente, pero menos 30 grados en la naturaleza. Lo que ellos hacían para poder aguantar bueno, ellos se abrazaban siempre, manos dentro de los bolsillos, manos combinadas entre distintas personas para darse calor corporal. Se soplaban el aliento muchas veces en los cuellos, en la cara, para calentarse entre ellos. La sed era muy difícil. Derretir la nieve en tu propia boca les dolía. La garganta se les hinchaba, las encías empezaron a sangrar. Les costaba hasta tragar saliva, así que ellos empezaron a llenar nieve en botellas de agua y después dormían encima, o se acostaban por lo menos por mucho tiempo encima de esas botellas, buscando calentarlas con el calor corporal, y de ahí poder derretir un poco la nieve, y de ahí tomaban agua. No fue fácil, por supuesto. Una de las pocas cosas calientes que tuvieron en esa época, de los 72 días que ellos pasaron en la montaña, fue una pelota de rugby. Ellos consiguieron en el equipaje una de las pelotas que ellos habían llevado, le quitaron el cuero a la pelota y le cortaron la parte de arriba, y en ese huequito ellos orinaban en la noche. Era una especie de inodoro. Lo curioso es que ese objeto se convirtió en un objeto codiciado, porque era lo único caliente que estaban en la montaña. La única excepción sería una vez que ellos pudieron crear una mini cocina improvisada, una estufa improvisada con una lata de Coca-Cola vacía y el yesquero, el encendedor que ellos tenían, pero eso no duró mucho, y ya daré un poco más de detalles sobre eso más adelante. Al mismo tiempo, eso me pareció muy interesante. No es que todo era mental, porque tú podías tener la fuerza mental para sobrevivir y quizás no lo lograbas, pero muchos tripulantes, en el libro se nota, distintas personas, sobrevivientes, perdón, mencionan que el que quería morir era su decisión. Si tú decías: yo de acá no salgo y me muero, se morían. Gustavo Cervino tuvo una frase muy interesante que él dice: los que se lanzan de un 20º piso mueren en el piso 19. No es cuestión de tú decidirlo. Pablo Bierchi me contó esto en la entrevista, que me pareció muy interesante. Es el episodio anterior para los que no lo han escuchado. Él habla de que por ellos ser uruguayos sobreviven. Ellos son de playa, no hay montaña en Uruguay. 400 metros de altura, creo que es el punto más alto en Uruguay, mencionó él.
ellos no sabían lo que era la cordillera. Esa ignorancia de no saber a lo que te vas a enfrentar los ayudó a bloquear mentalmente lo que era el límite y por lo tanto pudieron quebrar el límite de lo que era posible. Pero no todo es mental, por supuesto. Sobrevivieron gracias a la labor de muchos de los sobrevivientes y de los que murieron. Roberto Canessa, como estudiante de medicina y como hijo de doctores, era el que tenía más conocimiento médico. Él improvisó operaciones quirúrgicas. A Tintín le descubren un coágulo de sangre que pesaba más de 2 kilos. Parecía un hígado, fue la palabra de Roberto Canessa. Y él básicamente improvisó un torniquete en la arteria donde estaba saliendo la sangre, cortó el coágulo con una hoja de afeitar, una hojilla de afeitar que él había conseguido en el equipaje, y después con la nieve extremadamente fría, básicamente como quemaba o cerraba la herida. Muy interesante como ellos mencionaban, tanto desde el punto de vista humano y como desde el punto de vista científico. Los que tenían el conocimiento científico como Canessa y otros estudiantes de agronomía, ellos sabían que había que balancear la energía, ¿no? Que si uno hacía mucho iba a morir. Tenías que estar como que pausado, tenías que recordarte a ti mismo que tu cuerpo no puede recuperar las calorías como lo hacía anteriormente. Por lo tanto, todo era que tenía que ser determinado a un cierto ritmo. No es casualidad que las primeras personas que van en la primera caminata a explorar qué es lo que hay alrededor del avión, Numa, Daniel Maspón, todos ellos fallecieron. Gustavo, que fue otro de los que fue en esa expedición, quedó ciego eventualmente. Entonces tu cuerpo iba a fallar si uno hacía mucho. Es una de las razones por la cual muchos pensaron que Numa fallece. Le exigió su cuerpo. Fue tan generoso que exigió su cuerpo. Y del lado de los que no eran científicos, ellos simplemente entendían esto casi como que intuitivamente, como si el ser humano está hecho para saber qué hacer en este tipo de situaciones. Entender de que ahorra energía y solamente gástala cuando sea necesario. Fue muy interesante ver eso en la mentalidad de muchas personas que estaban listas quizás mentalmente para estar ahí, pero otras no. Porque uno diría, y yo mismo pensé eso, bueno, esto es darwinismo, ¿no? Los 16 que sobrevivieron son los 16 que podían sobrevivir a esto. Es muy curioso como en la estadística del holocausto, por ejemplo, las personas que sobrevivieron al holocausto han vivido más que las personas promedio. Bueno, lo que se dice es que las personas que podían sobrevivir a esas condiciones estaban ya hechas para sobrevivir a muchas otras cosas más adelante. Yo pensé que algo parecido iba a haber aquí en la Sociedad de la Nieve y no fue así, en verdad. Si te das cuenta, Carlitos Páez es un perfecto ejemplo. No era una persona estable ni sana antes de llegar a ese accidente. Ya en Uruguay y en Montevideo era un adicto a psicofármacos, estuvo internado por 32 días, al extremo que al mate, al yerba mate, que tanto se toma en Uruguay y en Argentina, él le echaba antidepresivos. Se tomaba 3 antidepresivos al día. Era un hipocondríaco crónico, tenía tendencia a adicciones, como mencioné. Se hizo alcohólico después del accidente en 1981. En verdad, no todo el mundo estaba listo mentalmente. Habían personas otros sobrevivientes que simplemente decían, yo estoy aquí y ya. Como que si me tengo que morir, no quiero morirme, pero si tiene sentido que me muera, dada la situación, yo voy a seguir simplemente aguantando el frío y comiendo la carne de mis amigos. No todo el mundo era necesariamente el héroe, ni todo el mundo era necesariamente el fuerte. Cada distinta variedad de personas lograron superar esta tragedia, algo que me pareció bastante único del cuento. Running a business comes with a lot of what-ifs. But luckily, there's a simple answer to them. Shopify. It's the commerce platform behind millions of businesses, including Thrive Cosmetics and Momofuku. And it'll help you with everything you need. From website design and marketing to boosting sales and expanding operations, Shopify can get the job done and make your dream a reality. Turn those what-ifs into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. This episode is brought to you by LinkedIn. Healthcare professionals can lead their careers with LinkedIn. Discover jobs by specialty, preferred shifts, and even desired salary. From mental health therapists to radiology technicians, it's now faster and easier for healthcare professionals to find the right fit. Learn more at linkedin.com/healthcare. Side effects may include faster job placement, improved work-life balance, and increased career satisfaction. In golf, precision is everything, on and off the course. PGA of America chose advanced 5G solutions from T-Mobile for Business for smooth operations and seamless transactions.
Together, we enhance ticketing and concessions for better fan experiences from gate to green. This is pro-level efficiency. This is PGA of America with T-Mobile for Business. Take your business further at T-Mobile.com/now. Y en la película hay distintas escenas que nosotros vimos que había o chistes o comedia. En verdad había humor hasta más negro, más fuerte de lo que quiso mostrar Netflix. En el libro hay escenas donde se está apostando quién se iba a morir primero. Y lo hacían con chistes. Hablaban quién era el candidato preferido, quién tenía más hueso mostrándose en las costillas. El mismo Conchi Inciarte, él decía, si yo gano la apuesta, o sea, si él se moría, bueno, todo el mundo pierde porque yo les voy a servir de poco. Él estaba extremadamente flaco en este punto y la gente se reía. No fue hasta que una persona, que el libro no menciona quién es, por respeto, que dijo, no me gusta el juego ya, vamos a parar, y ahí fue que pararon todos en conjunto. Pero eso es mucho lo que fue la sociedad. Mantenían la humanidad de una manera u otra y cada vez que había un conflicto se solucionaba de una manera muy colectiva. Fue muy interesante eso. Un ejemplo perfecto de esto fue que cuando ellos crean con esta lata de Coca-Cola, esta cocina improvisada, ellos pueden cocinar la carne. Y era la primera comida caliente que se comían en mucho tiempo. Uno, pero dos, por mucho que fuera carne humana, es carne cocinada. Tiene un olor que, especialmente en esa situación, te va a llamar la atención. Y cuando ellos estaban repartiendo, de repente se dan cuenta que faltaban 4 trozos de carne. Alguien se había llevado 4 trozos extra cuando toda la comida era exactamente repartida de la misma manera. Adolfo, uno de los primos de Strauch, le dijo al responsable, nunca se menciona quién fue el responsable, nunca se menciona en el libro quién fue el que se robó estos 4 trozos de carne, por respeto nuevamente. Pero Adolfo y los demás le dijeron, mira, te entendemos, nosotros todos nos estamos muriendo de hambre aquí, entiendo, no todo el mundo pudo haber quizás aguantado no agarrar un pedazo extra de carne en esa situación, pero el hecho que no pudiste controlarte significa que ya no puedes tener esta responsabilidad por el bien de los demás. Y ese joven lo entendió, él admitió que sí, fue el hambre y fui yo, y él se eliminó él mismo del cargo, y todo continuó exactamente igual, nunca hubo reproche, nunca hubo una especie de venganza, simplemente todo se mantuvo igual sin que él repartiera la carne. Les digo aquí una frase que utilizó Pablo Bierchi para contar cómo era la sociedad. Él decía, en la sociedad de la nieve, los códigos eran completamente diferentes a la sociedad de los vivos, donde lo que se apreciaba no era algo material, sino intangible, como ser todos iguales, pensar en el grupo, ser fraternos, prodigar afecto o abrigar ilusiones. Ellos básicamente crearon una especie de, no digamos constitución, porque nada fue escrito, pero habían 5 principios por los cuales ellos se regían, que era equipo, persistencia, afecto, inteligencia y esperanza. Y esos son cosas que ellos más nunca volvieron a ver fuera de la montaña. Eso es algo que la película no muestra tanto por cuestiones de tiempo nuevamente. Pero cuando ellos vuelven a la vida real, los sobrevivientes que se han mantenido muy cercanos desde ese entonces, ellos decían como que no es lo mismo. El mundo no es lo mismo que lo que nosotros teníamos allá en la montaña. Esa realidad que yo pude conseguir se ha perdido un poco. La consigo nuevamente cuando me encuentro con otros de los sobrevivientes. Pero es difícil. La civilización nuestra, básicamente, desde el punto de vista de ellos, nos elimina esa posibilidad de conectarnos de esa manera. Y en cuanto a eso, cuando ellos vuelven a la vida real, no fue fácil ajustarse. Ellos les costó mucho dormir en plano horizontal, dormir en una cama no era normal, ya no era natural para ellos. Les mareaba como que el olor al llano, el olor a playa, a veces era como si se habían desajustado de ese mundo. Cualquier tipo de sonido de la ciudad era como que los atormentaba, era muy callado, la montaña era extremadamente callada, lo único que se escuchaba de vez en cuando era si alguien estaba rezando. Ahorita hablaremos de eso más adelante. Pancho Delgado, uno de los sobrevivientes, más nunca se montó en un avión, ni siquiera dio una entrevista ni una charla. Moncho Sabela, él dijo que no podía dormir del calor en Montevideo, que el aire del cuarto no era suficientemente frío. Cabe destacar que el aire lo tenía en 15 grados centígrados, que es bastante frío para dormir, suficiente, y él decía que eso era sofocante. Entonces les costó físicamente volver. Los sonidos a veces de la calle los asustaban, pensaban que eso iba a ser una avalancha, como la que pasó en
la que todos vimos en la película, esa escena muy impactante cuando la avalancha llega y termina eliminando a los últimos sobrevivientes, quedan los últimos 16. La avalancha, físicamente la película te lo cuenta exactamente cómo fue, pero mentalmente pues, Pablo Vierchik explicó muy bien en el episodio pasado de que ellos eran más que hermanos y más que amigos, que ellos llegaron a una conexión humana muy diferente, que no tiene una palabra en el castellano. Eso hizo que la avalancha fuera más difícil, porque cuando el avión se accidenta y mueren los primeros 16, no es que eran unos extraños, porque ellos se conocían, pero fue un compañero del equipo de rugby, fue un compañero del colegio, no muere necesariamente más que un amigo, más que un hermano todavía. Ya en la avalancha ellos tienen tiempo juntos, semanas, meses, se hace mucho más difícil superar mentalmente la muerte de esas personas. Numa, por supuesto, es el último, porque él muere después de la avalancha, pero consecuencia de ese suceso. Por lo tanto, casi todos cayeron en depresión después de esta avalancha. No fue algo que la película creo que contó exactamente. Muestra, por supuesto, el trauma y uno lo presencia, pero está reportado como todos ellos después de la avalancha no estaban bien mentalmente. Si se preguntan cómo pudieron sobrevivir, los que sí pudieron sobrevivir a la avalancha, fue que, bueno, el aire dentro del fuselaje se entibió, se calentó. Ellos calculan que había 10 grados centígrados adentro del fuselaje, porque se formó una especie de iglú improvisado. Era poco espacio, se calentó el aire adentro y ellos podían estar tranquilamente, o mejor dicho, con una buena temperatura dentro del fuselaje. Afuera había -30. Antes de continuar con este resumen, con este episodio, gracias nuevamente por apoyar el podcast. La idea es seguir creciendo el conocimiento, el aprendizaje, la cultura de todos nosotros, los hispanohablantes, un libro a la vez. Pueden en el link de la biografía de Instagram o en el link de este podcast entrar a la librería digital más grande de toda Latinoamérica, Busca Libre. En buscalibre.com, específicamente en ese link de Bibliotequeando, vas a poder conseguir distintos libros con envío a toda la región latinoamericana y en Estados Unidos para seguir fomentando la lectura. Muchos de los libros que discutimos en este podcast, más muchos más, los vas a poder conseguir en Busca Libre y así seguir leyendo y aprendiendo. Pasemos ahora a la expedición, esa expedición de Nando y Roberto Canessa, los dos que caminan hacia Chile. Muy curioso, ellos pudieron quizás haber ido a Argentina, era difícil, pero el punto es que ellos tenían atrás un pico muy alto, el Sosneado se llama, hacia el este, que desbloqueaba el camino por ese lado. Y ellos siempre vieron el Sosneado como una advertencia de que el pico está muy alto, es muy difícil cruzarlo, el este debe estar muy lejos. En verdad estaban relativamente más, la civilización argentina estaba más cerca que la civilización chilena. No está muy claro si en verdad hubiesen podido cruzar ese pico, pero en distancia estaban más cerca. El calor es muy interesante. Ellos se dan cuenta de que sin el frío probablemente no sobreviven. El frío es un enemigo que se convierte en un amigo. La carne aguanta estar congelada. Ellos pueden comerse los cadáveres de todas estas personas porque están congelados. Si tuvieran una temperatura normal, ellos no pueden hacer eso. Nando, de hecho, en la expedición tiene diarrea porque la carne se está empezando a calentar. Ya no tiene la misma pureza que tenía antes. Así que paradójicamente el calor y el sol que tanto ellos anhelaban en la montaña los hubiese matado rápidamente. Nando y Roberto en la expedición ellos hicieron un pacto que decía si uno se lastimaba el otro seguía. Pero ambos admitieron que ellos no saben si en verdad hubiesen hecho eso. Me cuesta pensar que el otro hubiese seguido adelante y hubiese dejado al otro atrás, pero esa era la promesa que se habían hecho. Y me pareció muy interesante. Ellos llevaban ya esto fue todos los 16 que decidieron esto juntos, que habían recaudado dinero para el pasaje que ellos iban a tener que pagar eventualmente cuando llegaran de regreso a Montevideo, porque ellos estaban tan distanciados de la realidad, o quizás mejor dicho, estaban tan acostumbrados a dependerse de ellos mismos, que ellos pensaban, bueno, si Roberto y Nando llegan a ser rescatados, descubiertos en Chile, bueno, alguien nos viene a rescatar, un helicóptero o lo que sea, pero ya después en Chile nosotros tenemos que pagar el pasaje para poder ir a Montevideo. Ellos no iban a entender que ellos iban a hacer una noticia,
que los gobiernos iban a pagarles todos esos pasajes, las comidas, el hospedaje. Ellos nunca pensaron en esa posibilidad, estaban muy en su propio mundo en la montaña. Y por supuesto no contaban con la generosidad de Sergio Catalán. Sergio Catalán es el hombre, en la película, el hombre andino que descubre a Roberto y a Nando. En la película todo pasa muy rápido. Roberto y Nando ven una iguana y después ahí mismo ven a Sergio Catalán. Eso no fue tan así. El libro lo cuenta muy bien. Ellos ven la iguana, eso es verdad. Pero después ellos caminan un día más y ven ganado, ven otros animales. Cuando aparece Sergio un día después, es que Sergio, que no los puedes escuchar, se da cuenta de que están ellos básicamente en el peor lugar posible. Están en medio de dos ríos rápidos. Ellos no podían cruzar ese río, por eso es que ellos no se pueden escuchar. Y Sergio le tira una piedra con papel y lápiz. Y Sergio da mucha risa porque él dice, yo soy el único andino que tiene lápiz y papel en esta parte del campo, en esta parte de Chile. Yo siempre lo hago para poder contar mi ganado. Porque él lo que estaba era haciendo su trabajo. Estaba pasando por esa zona que muy poca gente pasa. Porque quería revisar que algún puma, algún animal no se había comido algún ganado. Esos mismos animales quizás se pudieran haber comido a Roberto y a Nando. Por supuesto no sucedió. Él les tira, le lanza esta roca con papel, ellos les escriben. Y Roberto le responde, cuando él lee el papel que ellos explican lo que sucedió, él entiende y él dice mañana. Y esa es la única palabra que él les dice a ellos. Él vuelve al día siguiente porque él de buena fe, tiene que dejar su trabajo, abandonar a sus vacas a merced de los pumas. Viajó 8 horas en caballo. De ahí se montó un camión del Ministerio de Obras Públicas, 50 kilómetros que estuvo en ese camión hacia Puente Negro, en Chile. Ahí había una unidad de carabineros. De ahí él pudo contactar a un gobierno, a un oficial que pudo contactar a los rescatistas. Entonces él en verdad fue un héroe. No se pudo contar bien en la película, pero él hizo más de lo que quizás muchas otras personas hubiesen hecho. Al día siguiente es que Sergio y el gobierno rescatan a Nando y a Roberto y por supuesto a los demás. Cabe destacar que Nando era el único que sabía dónde estaba el resto. Nando estaba muy ubicado en cuanto al mapa, él sabía dónde estaban el fusilaje, por eso es que él está en ese helicóptero. Y es muy curioso cuando los chilenos no se pueden creer de que ellos estaban ahí. Que es la ventaja esa que mencionó en la entrevista Pablo Bierchi conmigo, que él decía es que la ignorancia nuestra de ser uruguayos fue la que lo salvó. Ellos no saben lo que es el frío, ellos no saben lo que es la cordillera. Los chilenos les decían, cuando Nando les apuntaban el mapa, aquí estamos nosotros, aquí estuvimos nosotros 72 días. Ellos como que no, imposible, no puedes estar ahí, te hubieses muerto. No, nosotros estuvimos ahí. Y es como que un chileno no sobrevive por lo que ellos pasaron quizás en exactamente esa circunstancia por ese bloqueo mental que hubiese sucedido. Y en cuanto al rescate en helicóptero, como mencioné en la entrevista, en verdad casi todos pensaron que iban a morir. Ese rescate no fue tan bonito como la película lo pintó. Había mucha turbulencia. Los tripulantes cuando tocaron suelo, después de rescatar a los 16, estaban llorando. Se abrazaron, pensaron todos que iban a morir. En verdad, Nando, que siempre tenía la cara muy compuesta, muy serena, los demás sobrevivientes lo miraban a él buscando como que si él está tranquilo, yo estoy tranquilo, pero Nando no estaba tranquilo. Él sintió turbulencia en el camino hacia la montaña, pero en el regreso fue aún peor. Todos se salvaron nuevamente de milagro. Y hablemos un poco entonces de ese regreso, cuando ellos llegan a Chile, cuando son analizados por doctores, por los oficiales del gobierno, etc. Ahí sucedieron muchas cosas que dan risa y al mismo tiempo dan rabia. Ya van a ver por qué. Conche Inciarte, él llega al doctor, está en Chile, está en Santiago, acaba de ser rescatado y el doctor le pregunta por cuestiones de doctores, por cuestiones de cuáles son las preguntas del protocolo que yo tengo que hacer, y le pregunta ¿qué fue lo último que has comido? Y Conche responde con la cara más seria del mundo: carne humana. Y el doctor no supo qué responder. Conche lo dijo de una manera seria, pero al mismo tiempo como que ¿qué crees que es lo último que yo he comido? Obviamente es carne humana, no hay manera que yo estuviera aquí si eso no fuera así. De la misma, quizá con el mismo tono, Daniel Fernández, otro de los sobrevivientes, él llega a la aduana, es el primero que llega a Montevideo. KLM, a través del gobierno, lo envía a Montevideo desde Santiago. Es el primero que tiene que cruzar aduana en Uruguay.
Y cuando él llega a la cabina, al oficial de inmigración, el oficial de inmigración le pregunta, necesito tu cédula de identidad, por favor. Y Daniel como que, hermano, yo vengo de la montaña, ¿qué cédula? Y el oficial le dice, bueno, si no, el pasaporte. Y Daniel como que, yo no tengo nada. O sea, yo vengo desnudo de esta montaña. Y no lo dejaron salir del aeropuerto. Lo pusieron en un cuarto aparte, sentado, esperando. No fue hasta que llegó como que el jefe de inmigración y discutieron distintas personas qué hacer y eventualmente lo dejaron pasar. Como dijo Daniel Fernández, que me gustó mucho esa frase, me dejaron pasar porque no sabían qué hacer conmigo, pero creo que no sabían qué hacer con ellos mismos. Y al mismo tiempo, Adolfo Strauch, ese primo de los Strauch que originalmente no estaba invitado para ese vuelo, él decía que cuando ellos regresaron las personas sentían que ellos eran místicos, que ellos venían del más allá. Que al estar tan cerca de la muerte ellos traían noticias o conocimiento que los demás no sabíamos. Pero no todo el mundo llegó sano de esa odisea. Roy Harley, él cuenta que en el accidente, el primero que sus amigos íntimos de la época fallecieron en ese accidente, que él no se sentía que tuvo suerte por haber sobrevivido, que él entró en un ataque de un pozo depresivo durante los 72 días en la montaña, que tuvo muchos golpes emocionales que lo castigaron físicamente durante esos días, que él pasó de ser de los mejores físicamente del equipo a salir cuando él fue rescatado lo pesaron y pesaba 38 kilos de peso, medía 1,80 m y pesaba 38 kilos, perdió 50 kilos en esos 72 días, a lo que él llega. De una vez lo colocaron en la unidad de cuidados intensivos, en la UCI, pasó 12 días ahí. El médico que lo estaba cuidando no podía dormir día y noche. El médico decía, no puede ser que esta persona sobrevivió 72 días en la montaña y vaya a morir ahora en esa cama bajo mi responsabilidad. En verdad, todos los médicos lo daban por muerto a Roy Harley. De alguna manera logró sobrevivir. Así que los 16 que llegaron a Chile logran superar esta odisea. Pero volviendo al tema de Strauch, de lo místico que ellos eran, no todos vivieron esa experiencia de esa forma, o no todos recuerdan lo que sucedió en la montaña con tanto cariño. Nando es un perfecto ejemplo, a pesar de que es una persona que él entendió la conexión que ellos todos tenían, cuando la escena esa famosa en la película que él le dice a los demás antes de ir a la expedición, hey, si tienen que comerse a mi hermana y a mi madre, háganlo, yo entiendo. Al mismo tiempo él sabe que eso fue de los peores días de su vida, ¿no? Él no olvida que ahí fue el lugar donde murió su hermana y su madre enfrente de él, básicamente, ¿no? Entonces es difícil para él superar esos 72 días. Cabe destacar que él estuvo en coma los primeros 3 días. Él estuvo en un coma extremadamente profundo. De hecho, él tenía la cara totalmente destrozada. Eso la película lo muestra. Pero hay un momento que él lo acuestan, esto lo muestra el libro, él lo acuestan aparte, porque muchos pensaron un momento que estaba muerto. Alguien de suerte verificó la respiración y se dio cuenta que estaba en coma. Él una vez se cayó y con los chichones, con las heridas que él tenía en la cabeza, cuando él cae, básicamente cae en el frío y nadie se dio cuenta que se había caído en el estrés, en la situación que ellos estaban viviendo los primeros 2-3 días. Y básicamente ese frío le alivió la hinchazón en el cerebro, en la cabeza, y de alguna manera Nando sobrevive milagrosamente. Sin él probablemente no lo rescatan, porque él es el que decide, vamos hacia Chile, no importa, cueste lo que cueste. Pero volviendo al punto de que no todo el mundo recuerda los 72 días con cariño, Pedro Algorta, el capítulo de él en el libro se llama Viviendo Bajito. Él hasta el día de hoy nunca ha hablado públicamente del tema. Pasó 36 años sin hablarlo hasta que Pablo Vierchi lo entrevista. Porque Pablo Vierchi, como mencioné, él es una persona que estudió con ellos, los conocía antes del accidente, tiene una conexión diferente y él logra que Pedro se abra un poco con él. Pero Pedro Algorta básicamente no ha hablado sobre todas estas cosas hasta que salió el libro y tuvo esta entrevista con Pablo Vierchi. Después se mantuvo callado y ahora que salió la película ha sido casi imposible no responder ciertas preguntas a personas que lo quieren contactar, pero él siempre vio las cosas diferentes al resto. Él decía que eso de usar los cuerpos, que era un acto de amor,
yo lo creí así. Eso era verdad. Nosotros hicimos un pacto que nos entregábamos todos entre nosotros mismos. Si yo moría, te entregaba mi cuerpo. Si tú te morías, me entregabas tu cuerpo. Pero él siente hoy en día, de vuelta a la civilización, que eso fue simplemente una racionalización. Que todo era más básico y más elemental que eso, que ese momento era o comes o te mueres. Eso era todo lo que estaba sucediendo. Era más instinto que intelecto, fue la palabra que él utilizó. A la hora de la verdad, el estómago es el que manda, no el cerebro. Eso fue lo que él aprendió en esos 72 días, que el cerebro después va a ponerle maquillaje, por decirlo así, a lo que tú hiciste, aunque no sea muy épico confesarlo de esa manera. Al mismo tiempo, a él una vez lo entrevistaron, para que tengan una idea como que lo apartado que él ha querido estar de todo esto. Él una vez lo entrevistaron en Buenos Aires, un hombre que ha tenido una buena carrera profesional corporativamente, y lo entrevistaron para un trabajo corporativo en Buenos Aires, y Pedro Algorta, cuando leen su nombre en el currículum, la persona que lo está entrevistando dice: ¿tú eres Pedro Algorta, el mismo del accidente de la montaña? Y Pedro responde: yo no vine a hablar de mi vida personal, vine a hablar de mi trabajo. Eventualmente le ofrecieron ese trabajo. Entonces, él no se siente quizás tan conectado como los demás. Él mismo dijo: por lo general, el día a día era muy triste. Se asemeja a lo que sucede en un campo de concentración. Fueron las palabras de él. Roy Harley, el mismo que mencioné anteriormente, él dijo que no me gustan las conferencias, no me gustan los sermones, porque muchos de estos sobrevivientes tienen sus trabajos, todos han sido exitosos de una manera u otra, pero además hacen conferencias, sermones, y eso a Roy Harley nunca le gustó. Él nunca les pidió a los demás sobrevivientes que no lo hicieran, que no estuvieran como que vendiendo o ganándose dinero, o ganándose fama, o ganándose estatus social a través de contar la historia tan difícil que ellos tuvieron que vivir. Son los peores días de nuestras vidas. Pero él sabe que ellos están en su derecho de hacerlo. Ellos vivieron eso tanto como lo vivió él, y cada quien lo vive a su manera. Pero la frase específica que él menciona en el libro, él dice: yo hubiera dejado el tema de la cordillera más para nosotros y menos para el exterior. Yo hubiera vivido más para adentro. No siento esa necesidad de que el grupo tenga que dar un testimonio. Los únicos que sabemos lo que sucedió fuimos nosotros, y esa vivencia morirá con nosotros. Por más libros que se escriban, por más películas que se filmen, es difícil transmitir todas las dimensiones de la experiencia. Entonces, Roy Harley, Pedro Algorta, Bobby François, otra persona que sobrevivió, que tampoco dijo: yo nunca voy a ir a una celebración, nunca voy a ir a ningún discurso. No me escondo, no siento vergüenza, no siento que estuvo mal lo que hicimos. Teníamos que comernos los cadáveres de los demás, por ejemplo. Yo no me arrepiento, lo volvería a hacer. Pero yo no siento orgullo de haberlo hecho. Yo no siento elogio de haberlo hecho. Cada uno vivió la cordillera de una forma particular. Cada uno vivió el periodo posterior de una forma particular. A mí no me gusta que me conozcan por el accidente de los Andes. Yo tengo otras capas de mi existencia. Entonces, nuevamente, es complicado. Yo entiendo perfectamente el ángulo de todos, el que quiera hacer la conferencia, el que no la quiera hacer. Cada quien tiene su forma de ser, pero es válido los argumentos de estas últimas tres personas. Eso no lo muestra la película, sería antipelícula, por decirlo así, pero es la realidad de esta historia. Las distintas capas, los que están, no sé si orgullosos es la palabra, pero los que cuentan y le vieron el valor a la experiencia, y los que se quieren alejar de la misma. Y en ese mismo tono hay muchas madres de los que fallecieron que no tomaron con mucha felicidad lo que sucedió en la montaña. Porque, bueno, imagínense, tú eres la madre de alguien que fue comido por la persona que tienes enfrente. Muchas madres no tuvieron buenas relaciones con los que sobrevivieron después. Varios dijeron que se sentían conflictivos, separados, como que se creó una barrera entre las familias de los que fallecieron y las familias de los que sobrevivieron. No todos fueron así, pero esa realidad también existió. Una de las historias que más me dolió a mí leer en ese libro fue la de Daniel Fernández, uno de los sobrevivientes. Baja del helicóptero en el campo militar, y él se da cuenta que está el padre de Gustavo Nikolic. Gustavo Nikolic es uno de los que fallece, y él está confundido porque ¿por qué el padre de Gustavo está aquí? Resulta que cuando están dando la lista se confundieron cuál Gustavo estaba vivo. En uno de esos comunicados que mandaron,
Dijeron Gustavo, pero no era Gustavo Nikolic, era Gustavo Servino. El padre está ahí pensando que su hijo está vivo y Daniel Fernández, que entiende lo que está pasando, él dice, bueno, no voy a suavizar esto, tengo que decirlo de frente qué es lo que sucedió. Y él le dice al padre de Gustavo, Gustavo no viene. Y el padre, ¿cómo que no viene? Y él, no viene. Y así con esas 3 palabras, no viene. Nikolic, el señor, el padre, tuvo que enterarse que su hijo murió por segunda vez. Y ya terminando este resumen, estas cosas que no pudimos ver en la película, la religión formó mucho más parte de lo que quizás contó la película. Vemos a Roberto Canessa con varios rosarios en varias escenas. Pero en la historia, en el libro por lo menos, ellos hacían un rosario diariamente. Fue mucho más, era una de las pocas cosas que tenían de distracción. Era una manera por la cual ellos sabían quién estaba vivo, quién estaba muerto. Era, para que tengan una idea, lo poco que se movían, lo poco que estaban activos físicamente ahorrando energía. A veces no se sabía quién estaba vivo o no. Entonces se pasaban el rosario, te toca a ti, te toca a ti, te toca a ti, alrededor del círculo. Si de repente alguien no respondía, era una manera de saber que quizás había fallecido. Ellos empezaron a pensar mucho en la espiritualidad, como dijo Pablo Bierchi, no tanto de religión. Para muchos fue religión, para otros fue espiritualidad. Adolfo Strauch dijo que no había ego, que ahí en la montaña, cuando tu cuerpo, tu mente funcionan de una manera diferente, más sensible, se absorbe más en la mente de los demás, mucho más en el entorno, en la naturaleza. Eventualmente, eso te da una sensación de una fuerza superior, de un Dios en este caso. No todos fueron religiosos, por si acaso. Nando es uno de los que no. Pero la mayoría compartió esa conexión, sintió esa conexión con algo más allá. El mismo Adolfo Strauch explica que él nunca había entendido esa frase de la Biblia, de que era más fácil que pasar un camello por el ojo de una aguja a que un rico entrara en el reino de los cielos. Esa frase, él siempre le pareció extraña. Él no entendía si alguien tenía dinero y era buena persona y ayudaba a los pobres, etcétera, porque esa persona no puede entrar en el cielo. Él dice que la entendió en los Andes, porque cuando vives en la ausencia total y absoluta de los elementos materiales, llegas a un espacio nuevo de existencia. Llegas a unos nuevos sentidos, llegas a un nuevo plano y la riqueza te corta por completo ese acceso, y eso es lo que él piensa que significa esa frase. Entonces esa parte es interesante en el libro. Nuevamente la película no lo muestra por cuestiones de tiempo. Entiendo por qué no lo hacen, pero me pareció algo interesante. Paso ahora a un dato, una curiosidad. 27 días después del rescate, 2 helicópteros llegaron hasta el lugar donde estaba el avión, donde estaban los restos, todavía estaban los cadáveres de los muertos, y básicamente cubrieron todos esos huesos, rostros, manos, pies, cuerpos enteros que estaban enterrados en la nieve, semi-enterrados en la nieve, y crearon una fosa, los enterraron con honor, colocaron una cruz de hierro que dice cerca, oh Dios, de ti, y esa zona nunca ha sido cubierta por la nieve, todavía está ahí. Muchos de los sobrevivientes han vuelto a la montaña, no en las mismas condiciones, por supuesto, en los días más calientes. Vuelan a lugares cercanos, después escalan, y todos han ido con familia, han ido con amigos. Es una experiencia espiritual, humana para ellos, a pesar de lo difícil que fue la sociedad de la nieve. Termino esta especie de resumen con una frase de Nando: si el infierno existe, no es con fuego, es con hielo.